Un saludo, mi apreciado hermano, mi apreciada hermana. Estamos listos para el repaso de la lección de esta semana. Es la lección número 9 para el sábado 1 de marzo del 2025. El título de la lección es El conflicto cósmico. Y el texto para memorizar, que lo encontramos en Génesis 3:15, que es el texto más conocido de las Sagradas Escrituras: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañar, como dicen algunas versiones. Y te recuerdo, como siempre, no te olvides de suscribirte al canal, de darle me gusta y de compartirlo. ¿Por qué hay que hacer esto? No te cuesta absolutamente nada si te suscribes, porque esto ayuda a que el video pueda salirle como recomendado a muchas más personas, y a su vez, pues, esto nos ayuda también en el canal. Y si tienes alguna pregunta o si quieres enviar algún comentario, puedes comentar aquí abajo donde dice comentario, pero recuerda dejar tu nombre y el país desde donde nos estás viendo, para así poder mandarte algún saludo, o si es alguna pregunta, pues poder responderla en lecciones posteriores. Entonces, como siempre, vamos a inclinar el rostro para pedir la dirección del Espíritu Santo en el estudio de esta lección, que por cierto está muy hermosa. Esto también es un tema de salvación, porque es el conocimiento del pecado y la solución que presenta las Sagradas Escrituras y dónde se inició. Vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos porque nos permites aún con libertad poder estudiar tu santa palabra. Gracias por ese privilegio, Señor, que no tuvieron muchas personas, que para poder escudriñar tu palabra muchas veces fueron hasta perseguidos y algunos inclusive les quitaron la vida. Gracias por ese privilegio santo que nos das de poder tener la libertad de leerla. Te pedimos que dirijas el estudio de esta palabra, de tu palabra, de manera que podamos recibir tus enseñanzas y que prepares nuestros corazones para ponerlos por obra. Bendice a cada hermano, cada hermana que está viendo esta lección. Que tú estés con ellos, que los cuides y los protejas, y que perdones nuestros pecados. Humildemente te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Como habíamos dicho, el conflicto cósmico, que es la lección número 9, habla acerca del origen del pecado, dónde se originó el pecado, empieza con esa parte y termina más o menos de la misma manera como empieza la lección de esta semana. Empieza con en dónde se inició el pecado, y al terminar la lección también termina en dónde se inició el pecado, pero en la parte intermedia está cómo así llegó el pecado a nuestro mundo, a nuestro planeta. Hay una parábola que tiene una doble interpretación. La primera es una macrovisión, como dicen los teólogos, y la segunda, pues, es aplicada a la iglesia. La segunda interpretación, o la aplicación, porque la interpretación es solamente una. Y eso es lo que nos dice la lección del día domingo: un enemigo hizo esto. Y leemos el capítulo 13 de Mateo, desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Y dice la palabra de Dios: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? He ahí la pregunta. Aquí vemos varios aspectos. Primero, que quien siembra la buena semilla es Dios, pero que el enemigo siembra cizaña. Para las personas que no han ido al campo y que no conocen estas dos plantas,
La buena semilla se refiere al trigo y la cizaña es una planta muy semejante al trigo. ¿Cuál es la diferencia o cuándo se nota la diferencia? Mientras que el trigo, ya en el momento de la cosecha, de la planta emerge una espiga muy frondosa llena de frutos, ¿verdad? Llena de trigo. Al contrario, en el momento de la cosecha, la cizaña se ve la diferencia del fruto. Es un fruto totalmente diferente, inútil. Es más, en ciertos casos puede ser hasta venenoso, pero es ahí cuando se nota la diferencia. Y la pregunta es, ¿de dónde tiene cizaña? De un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Si nosotros leemos de los versículos del 28 al 30, vamos a ver la respuesta. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí hay varias enseñanzas. Una de ellas, pues, que Dios hizo el mundo perfecto, y eso es lo que dice Génesis, que ya vamos a ver en la siguiente parte. El enemigo es Satanás. Y no solamente que siembra cizaña, no solamente, ahora, la característica de la cizaña, aparte de semejarse al trigo, a la buena planta, y la diferencia solamente está en el fruto y en lo venenoso que puede llegar a ser, porque es un fruto que casi, obviamente, nadie quiere tener ese fruto. No sirve para nada. Pero aparte de eso, cuando hay una planta que se considera parásita o maleza, como es la cizaña, ¿qué es lo que hace con la verdadera planta? Le resta nutrientes, porque de alguna manera tiene que alimentarse. Al estar cerca o junto a la verdadera planta, le resta nutrientes. Y hace que la planta de trigo no tenga una producción como debiera ser si no estuviera la otra. En el mundo existe el mal, y el mal fue introducido por el enemigo, como dice la parábola. Pero más que eso, también hay otra aplicación para la iglesia. La Biblia nos enseña cuál es el significado de esta parábola. Si nosotros leemos desde el versículo 36 en adelante, dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven o a los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿por qué también es aplicable a la iglesia? Mucha gente dice, no, es que yo no quiero ir a la iglesia, porque en la iglesia hay personas de esta manera, hay personas mentirosas, hay mucha hipocresía en la iglesia, hay mucho orgullo, nadie me toma en cuenta. Jesús enseñó, lastimosamente, enseñó a través de esta parábola, que dentro de la iglesia vas a encontrar trigo y vas a encontrar cizaña. Pero aquí hay otra lección más. Bueno, podemos encontrar varias aparte de las que ya hemos visto y hemos analizado. Una de esas lecciones es de que Jesús es el dueño de la plantación. Por lo tanto, no somos nosotros los encargados de sacar la cizaña de la iglesia.
Y no debe afectarnos eso. Alguna persona decía de una manera un poco chistosa, lo que pasa es que cuando Dios dice a los líderes de la iglesia, ¿cuántas almas queremos ganar este año? Y los líderes dicen, bueno, vamos a ganar 10. Satanás dice 20, yo pongo las otras 10. Él lo decía de una manera cómica, pero es una realidad. Muchas veces, y no sabemos quiénes son, pero llegan, porque inclusive en el grupo de los 12 discípulos también hubo un Judas, y Jesús lo aceptó, y él sabía que lo iba a traicionar, y él debió haber dicho no, de haber sido así las cosas, pero no, él lo dejó hasta el último, tal como dice la parábola. Entonces no nos toca a nosotros ni siquiera tratar de averiguar quién es trigo y quién es cizaña, porque de hecho son tan parecidos que podríamos equivocarnos y podríamos juzgar mal por andar viendo quién es trigo y por andar viendo quién es cizaña. Podríamos juzgar al verdadero trigo como cizaña y a la verdadera cizaña podremos confundirlo como trigo. Por lo tanto, no es esa nuestra misión. No importa las cosas que pasen. Obviamente, nosotros debemos ser ejemplos y no ser partícipes si vemos algo malo en la iglesia. Pero no nos toca a nosotros. Eso es bíblico. Y eso no debe ser una excusa para nosotros dejar de asistir a la iglesia o alejarnos de Dios. ¿Cómo viene o cómo se origina el pecado en la tierra? Y leemos primeramente en Génesis capítulo 1 y versículo 31. Y dice la Sagrada Escritura, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Siempre que me ha tocado hablar sobre este texto, sobre este versículo específicamente, aquí hay un problema de escritura, quizá de traducción. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era perfecto. Porque decir bueno en gran manera es como que pudo haber sido mejor, pero no, fue perfecto. Todo lo que Dios hizo fue perfecto. No fue bueno con posibilidad de mejorarlo. Era inmejorable. Entonces la pregunta es si todo lo que Dios hizo fue perfecto, ¿por qué existe tanto dolor, tanta miseria, tanta enfermedad, tanta hambre, tantas cosas negativas en este mundo? Si nosotros leemos en el mismo libro de Génesis, el capítulo 3, y los versículos desde el 1 hasta el 7, allí encontramos la explicación. Y dice la Sagrada Escritura, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La serpiente, según Apocalipsis, dice que es Satanás. Le hace una pregunta a la mujer. Una pregunta que era totalmente diferente a lo que Dios había dicho. Y les dice con que Dios les ha prohibido que coman de todos los árboles, de los frutos de los árboles. Y Eva, sintiéndose más conocedora que la serpiente, le dice, no, de todos podemos comer, pero de este árbol que está aquí no podemos comer. Ahora, ¿por qué yo en este comentario estoy diciendo de este árbol que está aquí? Porque el único lugar que tenía Satanás para tentar tanto a Eva como a Adán
De hecho, Adán no lo tienta, la tienta a Eva y Eva se convierte en tentadora. Pero el único lugar donde se podría acercar a ellos era en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si entra en una conversación con Satanás, que estaba utilizando a la serpiente, quiere decir que estaban allí, donde Dios le había dicho que no se acercara. Primera desobediencia, ir hacia el lugar de la tentación. Pero allí está Eva haciendo uso de su libre albedrío. Dios le dice lo que debe hacer y lo que no podría hacer, y ella decide ir donde Dios le dijo que no debía ir. Fue el primer paso para el pecado. Después, entrar en conversación con una serpiente sin darse cuenta que las serpientes no hablan, pero esto lo utiliza la serpiente a su favor. ¿Por qué? Según el libro Patriarcas y Profetas, dice que la serpiente estaba comiendo del fruto. Obviamente no tenía efecto en Satanás, porque Satanás ya conocía el mal, el autor del mal. Y le dice, mira, las serpientes no hablan, pero yo gracias a este fruto que estoy comiendo, yo he podido hablar. Entonces lo utiliza a su favor. Y Eva aquí ejerce su libre albedrío, lastimosamente lo ejerce en sentido negativo. ¿Por qué? Porque cuando la serpiente le dice, no moriréis, a pesar de que Dios le dijo, si de él comes, morirás, la serpiente le dice, no moriréis, o no van a morir. Ya habían dos versiones. ¿Cuál era la verdadera? ¿Quién tenía la razón? Esa decisión solamente la podía tomar Eva en base a su libre albedrío. Y esto confirma lo que hemos venido diciendo a través de las lecciones pasadas. El libre albedrío, el libre poder de elección con que Dios ha hecho a sus criaturas, no solamente al ser humano, sino también a los mundos no caídos. Solo que de aquellos fue una decisión personal. ¿Por qué entonces, si en los ángeles la Biblia dice que arrastró? Bueno, quizás me voy a adelantar un poquito, pero solamente para hacer la pregunta y para plantear la pregunta. ¿Por qué si los ángeles pecaron la tercera parte, por qué entonces los seres humanos pecamos todo? ¿Cuál es la diferencia entre los ángeles y los seres humanos? ¿Por qué los ángeles tomaron su propia decisión y no fueron todos, pero la raza humana sí fue toda en absoluto? Porque la raza humana tenía o tiene, mejor dicho, tiene, porque todavía se ejerce ese privilegio que no lo tuvieron ni siquiera los ángeles. ¿Cuál? La procreación. Dios le había dado una característica especial al ser humano, la característica de la procreación. Por eso, al procrear una persona en pecado a otro ser, obviamente nace con esa tendencia al pecado. Como dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la razón. A mayor privilegio, mayor riesgo. Pero fue un privilegio que Dios quiso darle al ser humano, quiso darle al hombre y a la mujer. Un privilegio que no lo tienen los ángeles, porque así lo dijo Jesús. Y lo aclaró cuando dijo que en el cielo no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, sino que seremos como los ángeles. O sea, los ángeles no se casan. Esa es la única diferencia. En el libre albedrío, lastimosamente, cuando tomas una decisión, no hay punto de retorno. Lo único que queda es aceptar las consecuencias. Y Eva tuvo que vivir con las consecuencias de su desobediencia. Y a veces, al igual que Eva, nosotros vemos y minimizamos el pecado. De hecho, el árbol del conocimiento del bien y del mal no tenía ningún poder. Era la desobediencia. Era señal de sometimiento a Dios o no sometimiento. En el mundo cristiano, en los actuales momentos, se toma muchos de los principios de Dios y se los ve de una manera liviana, de la misma manera como Eva vio la prohibición de Dios de una manera liviana y que lastimosamente solamente pudo estar consciente en el momento que vio las consecuencias. Se dieron cuenta que estaban desnudos y se dieron cuenta que la serpiente le había mentido. ¿Por qué?
porque le dijo que serían abiertos sus ojos. Y como siempre lo he dicho, si ustedes revisan los temas que tienen referencia a esto en el canal, en realidad no es que fueron abiertos sus ojos, fueron cegados sus ojos, porque antes podían ver a Dios y ya no lo pudieron ver más. Porque la Biblia dice que se escondieron porque oyeron la voz de Jehová, no lo vieron más. Ese fue el precio que tuvo que pagar el hombre. Por eso es que no podemos ver lo que ocurre en el mundo espiritual, por causa del pecado, salvo ciertas excepciones como el siervo de Eliseo, que cuando estaba asustado, pues Eliseo ora para que sus ojos sean abiertos y vio miles de ángeles que montaban en un caballo de fuego y que estaban listos para protegerlo. Ojalá y nosotros tuviéramos ese privilegio de que nuestros ojos sean abiertos y ver cómo los ángeles nos protegen, cuál es el cuidado de Dios y tantas otras cosas. Bueno, pero no nos vamos a detener mucho porque el tiempo es ingrato. Ese fue el origen del conflicto. Pero gracias a Dios, la Biblia nos enseña, el texto de memoria, que Dios hizo una provisión y previsión. Previó el pecado e hizo una provisión a través de su Hijo, según dice Primera de Pedro, que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Y la siguiente parte que dice el origen del conflicto en el cielo. ¿Cómo se origina el conflicto en el cielo? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras acerca de esto? Nosotros tenemos un privilegio de que tenemos el cumplimiento de lo que dice Apocalipsis, de que es necesario que vuelvas a profetizar otra vez sobre muchas naciones, pueblos y lenguas. Y sabemos de qué manera se cumple la profecía. Tenemos esa profecía cumplida, que no es solamente para el pueblo adventista, es para todo aquel que quiera aceptarla. Lastimosamente no todo el mundo la acepta. Entonces tenemos nosotros una visión muy completa acerca de lo que ocurrió en el cielo. Pero para poder ilustrarlos, voy a leer en el libro de Ezequiel capítulo 28 y versículos del 12 hasta el 19. Y leo en el libro de Ezequiel capítulo 28 desde el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí habla de el rey de Tiro, ¿verdad? Es un simbolismo que utiliza el nombre del rey de Tiro, porque hay varias descripciones que nos hace ver que no es para un rey terrenal, sino para Satanás. Por ejemplo, dice que tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y dice,
Por ejemplo, en el versículo 13, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Estamos hablando de creación, no nacimiento. Y acá dice tú, querubín grande protector. ¿Por qué se dice querubín grande y por qué se dice protector? Si nosotros leemos en Éxodo capítulo 25 y leemos el versículo 19 y 20, miren lo que dice la palabra de Dios. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Eso quiere decir que los querubines cubrían la parte del arca. Y de allí viene la palabra querubín cubridor. De hecho, cuando habla de querubín, no era pues el rey de Tiro. Entonces sabemos que está hablando de quién. De Lucifer, que luego se convierte en Satanás. Lucero matutino, que después se convierte en mentiroso o enemigo. Hay varias interpretaciones acerca de lo que dice Satanás, lo que significa Satanás. Muchos dicen que significa enemigo, significa engañador o significa mentiroso. Cualquiera de las cosas que sean, pues tiene todas estas cualidades, si se le puede llamar cualidades, ¿verdad? Está hablando, ya hemos visto Ezequiel 28 y es fácil poder ver dónde está hablando acerca de Satanás. Ezequiel 28, la mitad de 28 es 14 y nosotros vamos a Isaías, capítulo 14, y también desde el versículo 12. Y dice las Sagradas Escrituras: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Miren la pretensión de este querubín protector. ¿Cuál era? Ser semejante al Altísimo. Ahora, ¿por qué quería ser semejante al Altísimo? Quería sentarse en el trono de Dios. Y ya vamos a ver un poco más adelante, o en la siguiente parte. Y aquí hay varias enseñanzas, pero quiero cerrar la parte del origen del conflicto en el cielo con lo siguiente. ¿Qué es lo que hace Satanás para querer ser como Dios? Era una lucha desigual. No hay una lucha de poderes. ¿Por qué? Porque de haber sido una lucha de poderes, antes de que empiece la lucha hubiera terminado. Porque un Dios todopoderoso con el pecado, como lo hemos venido explicando en las lecciones anteriores, lo hubiera destruido de inmediato. Por lo tanto, no era una lucha de poderes. Era una lucha de verdad contra mentira, que eso ya lo vamos a ver en la última parte. Por lo tanto, esa es la lucha. Ahora, ¿cómo es posible que el ser más exalzado en el cielo después de Jesús, después de Dios, haya entrado en pecado? Si nosotros vemos, por ejemplo, lo de Moisés, cuando está en la montaña en la presencia de Dios y regresa Moisés, sale un brillo de su rostro que tiene que cubrirse, porque la gente le temía. ¿Y cómo es posible que un ser humano esté 40 días en la presencia de Dios y venga totalmente transformado de tal manera que la presencia de Dios se refleje en su rostro? ¿Y cómo es posible que ese ser que permanecía siempre ante la presencia de Dios, que le servía, haya permitido que entre el pecado? Ese es uno de los misterios que Dios nos explicará, porque es algo inexplicable que surja ante un ser tan perfecto y tan ensalzado. Y este ser perfecto y ensalzado se atreve, como decía en Ezequiel, y se envaneció a causa de su hermosura.
En vez de agradecerle a Dios por tanta hermosura, él se envaneció y quiso ser semejante al Altísimo. Y ya vamos a ver una característica también que dice acá. Entonces, si me adoras, y vamos para eso al libro de Mateo capítulo 4. Y aquí está lo que podríamos decir la osadía más grande de Satanás. Mateo 4 del 1 al 11. Dice las Sagradas Escrituras: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hay tres tentaciones. La primera, en un ayuno, diciéndole: haz que estas piedras se conviertan en pan. Según el deseo de toda la gente, va como un ángel que le dice: el Padre ha aceptado tu sacrificio, pero basta con que obedezcas nomás. No necesitas esforzarse demasiado. Por lo tanto, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús, a diferencia de Eva, sabía que era Satanás. Se presentó disfrazado también. De la misma manera que se presenta ante Eva a través de una serpiente, acá se presentó con apariencia de ángel. Y las dos primeras veces se presenta como un ángel de luz. Después ya se presenta como Satanás cuando le pide a Jesús que lo adore. Y aquí hay una doctrina. Miren que el espíritu de profecía dice que Cristo nació precisamente casi 4000 años después de la caída de Adán, cuando ya las facultades de los seres humanos estaban totalmente desgastadas, ya no vivían la misma cantidad de años, ya no tenían la misma capacidad mental ni física. Y Jesús tenía que asumir la naturaleza del ser humano caído. Y hay cierta controversia aquí, no ese es el tema, pero esto lo confirma. Hay que leer en estas partes el principio de Dios. Aún asumiendo esa naturaleza del ser humano de alrededor de 4000 años de pecado, Jesús tuvo la fortaleza porque quiso enseñar que no importa cuántos años de pecado, sino lo que importa es la consagración y la dependencia que tengamos nosotros diariamente de Dios. Y eso lo hizo salir victorioso. Y a la tercera tentación Jesús le dice: vete, Satanás. Y Satanás no le quedó más que obedecer. ¿Por qué? Porque era la palabra del Hijo de Dios. De la misma manera, Dios nos ha dado esa capacidad a nosotros de poderle decir a Satanás: vete, Satanás, con un escrito está. Y él tiene que obedecer porque hablamos en el nombre de Jesús. Y bendito sea Dios por ese privilegio. Entonces, miren la osadía. Pedir que lo adoren. Le dijo: no, tú no tienes que ir hasta el sacrificio. Tú no tienes que morir. Estos reinos son míos. A mí me han sido entregados. En realidad alguien le entregó, bueno, sí, a Adán, pero a través del engaño. Porque Adán tenía la administración del mundo y se la entregó a Satanás. ¿Cuál es la naturaleza del conflicto cósmico? Como habíamos visto, no es una naturaleza de fuerza, no es una medición de fuerza. ¿Quién es más poderoso? No. Es verdad que es un ángel totalmente exaltado, fue un ángel exaltado y muy poderoso. Mas, sin embargo, es una lucha que él ya la perdió. ¿Por qué? Y aquí volvemos a recordar lo que decíamos en lecciones pasadas. La situación más difícil para Dios no hay nada imposible, pero lo más difícil para Dios
era tener que lidiar con el pecado sin querer caer en lo mismo que lo había acusado Satanás. ¿A qué me refiero? El engaño de Satanás fue al comienzo decir que la ley de Dios era injusta, que estaba bien para los otros mundos, pero no para los seres celestiales, porque ellos tenían una santidad por encontrarse cerca de Dios, y esto era verdad, pero que no necesitaban de la ley y que Dios era injusto. Y es así como nace el pecado. Ahora, ¿Dios sabía o no sabía? Porque según el espíritu de profecía, en Patriarcas y Profetas y la historia de la redención dice que Satanás primero fue de manera oculta, fingía inclinarse ante Dios y que todo estaba bien, mientras a los ángeles les estaba dando mentira, les estaba insinuando unas características de el Padre que eran precisamente lo que él tenía. Y es una táctica que no la ha perdido en los actuales momentos. Satanás usa esa táctica a través de su siervo. Jesús dijo, bienaventurados sean cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Desde entonces se ha podido ver a través de la historia. Esa historia fue en base a una mentira. Esa es la naturaleza del conflicto. Era una mentira que había sido propagada y que dejaba lugar a dudas, inclusive en los ángeles que no cayeron. Y eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Por ejemplo, yo leo en el libro de San Juan, capítulo 8, y versículos 44 y 45. Y yo quiero leer, aparte del Evangelio de Juan, otros textos, que si bien algunos los cita la lección, pero otros no. El mismo Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Una característica de Satanás que ya vamos a explicar. Y el versículo 45 dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Las tácticas del diablo no han cambiado, por cierto. Apocalipsis capítulo 12, desde el 7 hasta el 9. Y dice las Sagradas Escrituras, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí la Biblia habla varias cosas. Primero, que hubo una lucha en el cielo, no prevalecieron y ya no se halló lugar para él. Dios en su infinita misericordia hubiera querido dejarlos en el cielo, pero ya no había lugar. En la presencia de Dios, imposible. Hubieran sido destruidos por la presencia de Dios. Recordemos que ya habían pecado. Ya hubieran sido destruidos. No se halló lugar y hubo que echarlos de allí. Y aquí confirma que la serpiente antigua se llama Diablo y Satanás, lo que habíamos visto al comienzo. Y leo otros textos. ¿Por qué? Porque yo quiero aclarar algo. En el versículo 4 dice, del mismo capítulo 12 de Apocalipsis, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Dice que la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. En el versículo 9 dice que fueron arrojados sus ángeles. Pero ¿por qué hay el símbolo de que los arrastra con la cola? Vamos a buscar Isaías capítulo 9 y versículo 15. Miren lo que significa cola en sentido profético. Isaías 9:15 dice, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Por qué dice entonces Apocalipsis que arrastró con la cola? Porque lo hizo en base a mentira. Y los ángeles, la tercera parte, le creyó. Y Jesús dice que Él es el padre de mentira. Y en la actualidad sigue utilizando la misma táctica. Contra Eva utiliza la palabra de Dios de manera alterada. Y en los actuales momentos eso es lo que se vive en el mundo cristiano, la alteración de la palabra de Dios. Otra cosa, la mentira se ha hecho tan popular que ya casi ni nos damos cuenta.
Y a veces desde pequeños les enseñamos a nuestros hijos a mentir. ¿Y de qué manera? Cuando alguien nos llama y de pronto no avanzamos a contestar. ¿Y quién es? Es fulano. Dile que no estoy, cuando de verdad estoy. El primer pecado que cometió Satanás se ha hecho tan popular en los actuales momentos. La mentira es tan común que ya casi ni nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios de esa manera. Y muchas veces se lo practica o lo practican las personas en las iglesias. Y no es que queremos hablar mal en contra de alguien o queremos fijarnos en los pecados de las personas. Lo que queremos es que reflexionemos en qué clase de testimonios nosotros damos. Porque imagínense que si nosotros en la iglesia mentimos y queremos traer nuevas personas hacia la iglesia y ven que somos unos mentirosos, van a creer que la mentira no es pecado. Y por algo Dios lo puso entre los 10 mandamientos. En el libro Patriarcas y Profetas, Ellen White dice que toda intención de dañar o el no contar la verdad tal como es, ya se convierte en una mentira. ¿Cuántas personas han sido víctimas de calumnia, que también es mentira? ¿Cuántas personas han sido odiadas y han sido inducidas a odiar a causa de una mentira? Yo creo que tenemos que reflexionar. Y dice que Satanás es homicida. ¿Cuál es el homicidio que cometió? La intención de querer asesinar a Dios para sentarse en su trono. La táctica no ha cambiado. Lastimosamente, en el mundo cristiano, en general, no nos damos cuenta que uno de los pecados más comunes en los actuales momentos, que casi se ha generalizado y que casi se practica de forma hasta descuidada, es aquello con que se inició la rebelión en el cielo. Mi querido hermano, mi querida hermana, es el propósito de Dios de que nosotros vivamos una vida totalmente diferente. Por eso el texto de memoria habla de la enemistad o de la solución que presentó Dios al pecado a través de la muerte de su Hijo. Cuando le dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa sentencia no fue grata para Satanás. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que le queda poco tiempo. En la cruz Cristo lo venció. Es un enemigo vencido. Sabe que le queda poco tiempo, eso dice Apocalipsis. Pero ¿saben qué? Saben que se acerca hacia cosechar las consecuencias de su rebelión, que es la destrucción, y no quiere perderse solo. Quiere que tú te pierdas con él. Que Dios nos ayude a tomar una buena decisión y a utilizar el libre albedrío de manera correcta, aceptando a Dios, acercándonos a Él cada día, dependiendo de Él cada día. Que el Señor te bendiga. Y no te olvides, dale like, pon me gusta, suscríbete al canal y comparte. Nos veremos la próxima semana en la siguiente lección.